Envían a prisión preventiva a un hombre señalado de acosar y dispararle a una mujer dentro de un autobús que se dirigía a Jutiapa. El ataque ocurrió en ruta a El Salvador. Militares y un grupo armado señalado de estar vinculado al narco se enfrentan en zona entre Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos. Luto por migrantes, familiares de guatemaltecos víctimas de incendio en Ciudad Juárez, México, esperan noticias por repatriación de sus seres queridos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy jueves 30 de marzo, ya estamos a un día de finalizar un mes y tenemos mucha información que compartir con usted. Así que sin más preámbulo, iniciamos inmediatamente con las noticias. Una pareja de esposos se salvó de morir luego de chocar en la parte lateral de un pick-up color gris que no respetó el alto en la intersección de la 11 calle y segunda avenida de la zona 1 de Mazatenango. Debido a la fuerza del impacto, la motocicleta se prendió en llamas, consumiéndose en su totalidad. Bomberos voluntarios de Mazatenango atendieron la emergencia y reportaron daños materiales y golpes leves. Los afectados fueron identificados como Roberto Guzmán y Sandra Iscott Rivera, quienes presentaban crisis nerviosa. Roberto, quien manejaba la motocicleta, indicó que circulaban sobre la 11 calle y al llegar a la intersección con la segunda avenida, un pick-up no respetó el alto, provocando que chocaran en un costado del vehículo. El pick-up se dio a la fuga luego del incidente. Las pérdidas se estiman en 12,000 quetzales. Jueza deja en prisión a hombre que le disparó a una mujer cuando viajaban en un autobús que se dirigía a Jutiapa. El ataque ocurrió en ruta a El Salvador. Jacinto Alvarado López compareció ante un juez luego de haber sido capturado el lunes último por dispararle a una joven de 22 años adentro de un autobús extraurbano que se dirigía a Jutiapa. El ataque ocurrió cuando el bus transitaba en el kilómetro 10 de la ruta a El Salvador. La jueza penal de turno en audiencia escuchó la sindicación de la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público. Los fiscales presentaron el arma que usó Alvarado López para dispararle a la joven. Después de la exposición de los hechos, la juzgadora decidió ligarlo a proceso penal por homicidio en grado de tentativa y quedó en prisión preventiva. Según los fiscales, la joven discutió con Alvarado López porque éste le tomaba fotografías cuando viajaban en el autobús. Allí empezó un reclamo y él le disparó. El incidente ocurrió adentro de un autobús extraurbano que se dirigía al departamento de Jutiapa, justo como este. En este sitio forcejearon y él le disparó a la mujer. La joven víctima acababa de salir de trabajar de un hospital privado y abordó el autobús en la terminal zona 4. Minutos después fue baleada. Ahora se encuentra en recuperación y estable en un centro médico. Con imágenes de Edwin García, reportó Edwin Pitán. Ex empleada de un banco es detenida por haber gestionado una tarjeta como reposición y la usó durante varios meses. Llegó a gastar 187,000 quetzales. Laura Judith González Gálvez, ex empleada de un banco, ha sido detenida por haber gestionado una nueva tarjeta de un cliente como reposición y se quedó con ella. Eso para extraer dinero de la cuenta bancaria. La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, por medio de la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, es quien investiga este caso. Y según las pesquisas, González Gálvez hizo transacciones con esa tarjeta durante 8 meses, desde julio de 2021 hasta febrero de 2022. En esas transacciones, según las pesquisas, gastó 187,000 quetzales. González Gálvez es indicada del delito de hurto agravado. La audiencia de primera declaración se celebrará este viernes, reportó Edwin Pitán. Un coronel del ejército murió durante un enfrentamiento entre pobladores de Ixchihuán y Tajumulco en San Marcos. Se presume que el enfrentamiento inició con la erradicación de una siembra de amapola durante esta semana. Veamos la siguiente nota. Estas son las imágenes donde un pelotón del ejército de Guatemala se enfrentaba a pobladores de Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos. En el lugar falleció el coronel de infantería Amílcar Nicolás Bautista Fuentes y otro hombre que al momento se desconoce su nombre.
Rubén Telles, portavoz del Ejército de Guatemala, indicó que las 2 personas que perdieron la vida se encontraban auxiliando a personas que quedaron en el fuego cruzado entre los pobladores. La familia del conductor ha sido rescatada por elementos del Ejército de Guatemala durante la noche del pasado miércoles y se encuentra bajo resguardo de una unidad militar a la espera que el cadáver sea recuperado por el Ministerio Público y ya ellos puedan darle entonces cristiana sepultura después de los procedimientos de rigor. Desde la tarde del pasado miércoles, el cuerpo sin vida de un hombre quedó tendido dentro de un pick-up, hasta que el jueves personal del Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público lograron llegar al automotor luego de que fuera controlado el enfrentamiento. Fuentes oficiales indicaron que el incidente se debe a las diferencias que mantienen los pobladores de ambos municipios. Desde entonces se registran usurpaciones de tierra y nacimiento de agua. Sin embargo, otro posible causante fue la erradicación de un campo de amapolas a principios de esta semana, lo que causó el enojo de los pobladores. Hay un trabajo de investigación ahora en conjunto con el Ministerio Público para determinar si esta es una de las razones por las cuales se haya reactivado este tipo de situación ilegal en el lugar, pero tomamos en cuenta que tiene años de antecedentes esta conflictividad entre estas 2 comunidades en el lugar. Durante esta semana se reporta la erradicación de plantaciones ilícitas, específicamente de amapola, y que asciende a más de 15 millones de quetzales lo erradicado durante los primeros días de esta semana de lo que se ha erradicado en el lugar. Durante este jueves, las fuerzas de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala realizaron varios operativos con el fin de detener los enfrentamientos y recuperar territorio perdido en el lugar. Con imágenes de María René Barrientos y Mario Miranda, reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Familiares de Roberto González Hernández, uno de los 16 migrantes fallecidos en México, se enteraron por los medios de comunicación sobre el incendio, pero no se imaginaron que entre los fallecidos se encontraba su pariente. El migrante Roberto González Hernández era sastre, pero sus ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos de sus hijos, situación que lo obligó a salir de su natal San Antonio Sija e intentar llegar a los Estados Unidos. Él iba por su sueño americano y cumplir sus metas y sus planes, pues construir su casa, ya que no tiene una casa que digamos digamos en buen estado. Días antes de su muerte, Roberto González llamó a su familia y les contó que fue detenido por migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos en manos de migración y primero Dios nos sacarán en 3 días, dijo el migrante en su última comunicación. La última comunicación cuando los agarraron por parte de la migración, pues dijeron que ya pronto nos van ya más o menos mañana al amanecer que ya nos van a mandar, dijeron, pero no fue así. Le dijimos a mi finado sobrino que tenga confianza en Dios, que tenga fe en Dios, que esperamos que nos lo mandan, ¿verdad? Pero lastimosamente no fue así. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. El representante de la Iglesia Católica en temas de migración en Quiché aseguró que la falta de información a los familiares de las víctimas del incendio del albergue de migrantes en México mantiene en zozobra a los familiares que desconocen si su familiar vive o ha muerto. La falta de información del gobierno de Guatemala mantiene en zozobra a familiares originarios de Quiché que se encontraban en el incendio de un albergue migratorio en México. El representante de la Iglesia Católica en materia de migración expresó que no se puede confirmar si viven o han muerto los migrantes que se encontraban en ese lugar, varios de ellos de origen quichelense. Salieron los nombres de ellos ahí en el informe, todo en el listado de los fallecidos, pero resulta que ya lo han llamado que no están vivos, pero no hay informaciones así claras, ¿verdad? Entonces no podemos decir ni están vivos ni están muertos, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en donde resalta que 2 migrantes originarios de Zacapulas, Quiché, que se creían muertos, están en estado delicado en un hospital de México. Además de que personal del RENAP se dirige a ese país para ayudar con la identificación de las víctimas. El obispo de Quiché aseguró que mientras no existan oportunidades laborales y políticas en Guatemala, las personas continuarán viajando ilegalmente a Estados Unidos, a pesar de los peligros. Y el país de Guatemala no ofrece, su tierra no ofrece una vida más digna y tienen que agarrar mochilas. Desde patojos jovencitos están yendo con los y sus papás o alcanzar sus papás que andan ya por allá
Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Continúa la autoferia de verano en Toyota. Toyota Aggia. 96 cuotas de 1,284 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! En noticias internacionales, 9 militares murieron en un accidente en el que estuvieron involucrados 2 helicópteros en Estados Unidos. El incidente ocurrió el miércoles último durante una serie de ejercicios nocturnos. Accidente aéreo en Estados Unidos. 9 soldados murieron cuando 2 helicópteros del ejército se estrellaron durante un ejercicio de vuelo nocturno en el estado de Kentucky, al este del país. Se envió un equipo de investigación a la zona, pero por el momento se desconoce si los helicópteros Black Hawk chocaron entre ellos. Me gustaría expresar nuestro más sentido pésame a las familias de nuestros soldados caídos. Actualmente estamos en el proceso de notificar a sus familias. Hasta que estas notificaciones estén completas, no podemos proporcionar detalles específicos sobre nuestros soldados. Los aparatos estaban diseñados para evacuaciones médicas, con capacidad para transportar hasta 11 personas. Las autoridades informaron que 5 soldados iban en un helicóptero y 4 en el otro. El accidente tuvo lugar en una zona despejada, cerca de un área residencial. Un tren que transportaba etanol se descarriló y se incendió el jueves en el norte de Estados Unidos, lo que obligó a evacuar a los residentes de la zona, informó la policía. Así quedó un tren que transportaba etanol en el norte de Estados Unidos. El vehículo de la compañía ferroviaria Burlington Northern Santa Fe descarriló el jueves cerca de la localidad de Raymond, en el estado de Minnesota, y se incendió. El secretario estadounidense de Transporte aclaró que no se reportaban muertes ni personas heridas y agregó que estaba siguiendo de cerca la situación. Las autoridades emitieron una orden de evacuación para quienes residen en un área de 800 metros en torno a la zona del accidente y se desaconseja viajar a la localidad de Raymond. Continúa la autoferia de verano en Toyota. Toyota Aggia. 96 cuotas de 1,284 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! Vamos ahora a temas electorales y le contamos un insólito caso. Resulta que hace algunos días una subdelegación del Registro de Ciudadanos de San Marcos aceptó la inscripción del exalcalde de Ocós, Carlos Danilo Preciado Navarijo, quien buscaba competir, pese a que se encuentra detenido en Estados Unidos. Hoy el Registro de Ciudadanos ha dado marcha atrás y ha revocado la decisión. A continuación, la historia. El exalcalde de Ocós San Marcos, Carlos Danilo Preciado Navarijo, actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos, supuestamente vinculado con un caso de narcotráfico. En el 2021, cuando aún era jefe edil, fue detenido en Panamá y extraditado hacia el país del norte. Sin embargo, el no estar en el territorio nacional y además permanecer detenido en Estados Unidos no fue impedimento para que el pasado 23 de marzo la subdelegación del Registro de Ciudadanos del TSE en Ocós le aceptara su inscripción como candidato a la alcaldía de aquel lugar. Instantáneamente el tema generó todo tipo de críticas, lo que provocó que 7 días después el Registro de Ciudadanos de la capital revocara la decisión de la subdelegación y dejara sin efecto la inscripción de toda la planilla a la Corporación Municipal del Comité Cívico La Plantilla, que buscaba postular al ex jefe edil. Y en este caso, según nos comentaba, de acuerdo a la ponderación y calificación que realizó y está contenida en esa resolución, pues calificó las circunstancias y para el parecer del señor registrador, pues no es idóneo dado todas estas circunstancias y que aún se encuentran en gestión todos los asuntos que provocaron esta extradición oportunamente. El ex jefe edil es hermano de la actual diputada al Congreso de la República, Vivian Preciado Navarijo, debido a que cuando el político fue detenido aún era alcalde de Ocós. El cargo fue ocupado posteriormente por Edwin López Ramírez, quien ahora buscaba competir como concejal segundo de la planilla, que ha quedado fuera de la contienda electoral. Los criterios del TSE para permitir la inscripción de personas cuestionadas ha sido uno de los principales motivos de crítica en el actual proceso electoral. De acuerdo con una verificación
calificación de ojo con mi pisto en el acceso público a los archivos electrónicos de corte, Preciado Navarijo tendrá una audiencia el próximo 14 de abril para el cambio de estatus y asegura que hay conversaciones entre sus abogados y la Fiscalía de Texas. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. 4 días han pasado desde que comenzó la campaña política en el país. El Pleno de Magistrados y el Tribunal Supremo Electoral ya impuso las primeras amonestaciones públicas a 2 partidos políticos. Se trata de FCN Nación y Nosotros por propaganda con expresiones machistas y de mal gusto, según el tribunal. En el caso de FCN Nación se debe a la campaña 2 Mujeres Un Camino, que se promovió desde el lunes, mientras que en el caso de Nosotros por la propaganda bajo el lema A Huevos y Sin Pajas, lo cual provocó el llamado de atención de parte del TSE, que les ordenó el retiro de las propagandas en las calles. En el caso del partido Nosotros no hubo pronunciamiento, mientras FCN Nación descartó que se trate de una campaña que denigre a la mujer. Sobre la campaña electoral también persiste la discordia entre los partidos políticos y las municipalidades que han emitido disposiciones para no permitir la colocación de propagandas en espacios públicos. Varias comunas mantienen vigente la restricción, como son los casos de las municipalidades de Quetzaltenango, San Pedro Ayampuc, sumado a otras de Huehuetenango y Quiché, así como la capital. En el perímetro del centro histórico, los partidos reclaman que la ley electoral les permite usar los postes, la cual es superior al código municipal. Además, han mostrado su preocupación por la destrucción de la propaganda en varios puntos del país. Sobre el tema, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que emitirá una postura. Bueno, vamos ahora a hablar de un nuevo proyecto que Prensa Libre y Guatevisión está por lanzar este día a las 8 de la noche. Pero para ampliar los detalles nos enlazamos con María José Cordero y Luis Pedro Barrios, quienes se encuentran en la sala de redacción. Muy buenas tardes, bienvenidos María José, Luis Pedro, gracias por acompañarnos. Cuéntenos de qué se trata este proyecto. Hola Pamela, muchas gracias por el espacio, estamos muy contentos de estar aquí. Te cuento y como tú ya sabrás, este proyecto nace de la necesidad de informar a la juventud y que la juventud se sienta representada en las próximas elecciones. Es ahí donde este proyecto Políticas Sin Pajas entra, como el medio y como el espacio para que nosotros y nosotras podamos lograr el voto consciente a través de diálogos y debates con expertos y expertas. Los jóvenes tenemos curiosidad, tenemos voz y sobre todo tenemos poder colectivo para cambiar este país, y es ahí donde todo esto se queda evidenciado dentro del videopodcast en 2 episodios. Así es, María José. Pedro, ¿dónde podremos ver este video podcast? Bueno, Pame, déjame contarte que por medio de los medios digitales de Guatevisión y de Prensa Libre nos pueden encontrar ahí en vivo e interactuar con nosotros. Por eso es que los invitamos a vernos y que puedan disfrutar el podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este nuevo proyecto y esta información. Así que les volvemos a invitar a toda nuestra audiencia a que no se lo pierdan este video podcast a las 8 de la noche por las distintas plataformas digitales. Muy buenas noches, gracias. Y bueno, con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vaya, venimos con más información. Asesoría, apoyo, asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Ya estamos de vuelta y es momento de conocer lo que ustedes, nuestros televidentes, nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que puede seguir enviando sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. En este reporte les mostraremos algunas de las imágenes que nos envió un televidente para mostrar lo desolado que se encuentra en la carretera interamericana en el occidente del país. Las fotografías muestran lugares conocidos como Argueta, kilómetro 140, vuelta El Toro, La Ciénaga, entrada a Santa Lucía, Utatlán, El Noviero y la pasarela ubicada en el kilómetro 148. Esto es consecuencia de los bloqueos que efectúa la organización 48 cantones de Totonicapán en demanda de varias reformas a la ley, también por el alto costo de la canasta básica y rechazo a medidas tributarias del gobierno.
En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Ya le comentábamos, entre 2019 y lo que va de 2023, el Ministerio de Trabajo registra al menos 34.071 contratos a tiempo parcial, principalmente para actividades no agrícolas, es decir, las relativas al comercio, servicios e industrias, entre otros. De acuerdo con la información proporcionada de 2019 a 2022, los contratos a tiempo parcial registrados sumaron 33.723, los que fueron solicitados por 2.423 empresas, 2.337 de estas del sector no agrícola, 48 de la agrícola y 38 de exportación y maquila. En 2019 se registraron 1.708 contratos a tiempo parcial, en 2020 fueron 5.063, en 2021 8.076 y en 2022 se contabilizaron 18.876. Del 1 de enero al 21 de marzo pasado se recibieron 2.702 solicitudes, de las que aprobaron 348, denegaron 686 y están pendientes de resolver 1.668 expedientes. Conforme pasa el tiempo, las marcas se preocupan cada vez más en llegar a su público objetivo de una forma personalizada. Pero ¿cómo pueden lograr eso y cuáles son los retos? La respuesta a continuación. La hipersonalización significa que las marcas y empresas confían en la personalización e individualización de campañas para fidelizar a los consumidores. ¿Cómo las empresas, los negocios o los emprendedores pueden lograrlo? Básicamente es tener la tecnología adecuada que le permita acceder a datos de comportamiento del consumidor, por ejemplo, en el sitio web, que ya les da una información de comportamiento, tener la capacidad de acceder a los datos históricos de compras de estos clientes o de consumo de sus servicios y poder, de una única visión, sacar estas informaciones, aplicar la analítica y poder efectivamente utilizarse de estos datos para promover algo interesante al cliente. La hipersonalización permite además que el consumidor mantenga un flujo de compra recurrente, que genere un mayor engagement y crezca junto a la empresa. Sin embargo, sí hay algunos retos para las marcas que se deben trabajar. Aplicar de la analítica para que se pueda conocer y sacar insights para definir estrategias comerciales, de adquisición, de retención y entender qué tipos de prospectos y clientes sí se debe aplicar aquí estrategia comercial y poder efectivamente orquestar cada canal que hace parte de la estrategia de comunicación. Según la experta, la hiperpersonalización funciona más para las industrias de consumo y retailers. Además, se está empezando a utilizar en la industria de servicios, como en las telecomunicaciones e instituciones financieras. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y bueno, llegó el momento de ponerle punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de hoy. Los dejamos con el programa Así va la vuelta y les recordamos que el lunes retomamos nuestro horario habitual de 6 a 7 con todas las noticias. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.